días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica, hoy martes 25 de enero. Ya está saliendo prácticamente el mes de enero. Esto es Cátedra Médica, son las 10:32 de la mañana. Muy buenos días. Lisania Salcedo, muy buenos días, distinguida y muy querida Ana Robles. Buenos días, doctor García, doctora Ana Robles, ¿cómo está? ¿Qué tal su fin de semana largo? Bueno, ¿Descansaron? no, yo hago lo que no hace el 98% de la gente. A mí me gusta disfrutar del silencio, estar en mi casa. Me gusta la elegante compañía. Me gusta las personas que deciden vivir la elegante soledad de no escoger estar con cualquier persona. Excelente. Yo soy rarísima, pero yo soy así. No, eso está excelente. Esa es Ana Robles. Lo que tenemos el placer de conocer a Ana Robles hace muchos años, pues conocemos su versatilidad en varios aspectos y que dice lo que piensa. Bueno, sobre el escritorio de Cátedra Médica, bueno, tenemos en la línea a nuestro muy querido doctor Lafontaine. Muy buenos días, doctor Lafontaine. Ya conectado, ¿no? Parece que tienes el micrófono cerrado. Bueno, en lo que conectamos con Lafontaine. Muy buenos días, Buenos días. equipo, y buenos días al público que nos escucha. Pero mira, tú sabes que yo estoy un poco triste, Amaury. Sí, Yo he tenido poca oportunidad de compartir con la doctora Ana Robles. sí, No sé qué es lo que pasa, pero cuando yo estoy hábil para estar allá, por lo regular, Ana Robles no está hábil. En sí. el tiempo que tenemos, solamente he podido estar una o dos veces, y eso Bueno, me ha puesto triste. bueno, ya tendrás tú que hacer los arreglos para que coincida. Mira, sobre el escritorio de Cátedra Médica hoy tenemos, bueno, pues la comunidad neurocientista de la República Dominicana lamenta el fallecimiento del doctor Luis Cantizano, ¿verdad? Un médico neurólogo quien se formó y se desarrolló, es lo que quiero decir, su práctica médica en la ciudad de de Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros fue el lugar donde el doctor Luis Cantizano hizo su práctica médica de la mano, digamos, como profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él es de la UAS. Sí, pero como profesor, como profesor, Ah, sí, sí, como sí. profesor, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero el doctor Cantizano muere y muere lamentablemente como complicación de COVID-19. Así es. ¿Cuántas personas se ha llevado el COVID de todas las edades, de todos los rangos sociales? Y también vemos pues que los médicos y médicos de la talla de este hombre, que todo el Cibao lo conoció en el mundo, no solamente en el mundo neurocientista, sino en el mundo de la medicina en términos general. Sí, ¿Qué más? mira, Mauri, así como tú dices, ha sido muy duro el golpe. Había la diferencia de un semestre Ujú. entre él y yo, pero él tenía unas condiciones humanas que proyectaba, irradiaba en todo el espacio Ujú. donde estaba. Y muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en las aulas universitarias. Ha ocasionado mucho dolor el fallecimiento de Cantizano. Bueno, los pediatras favorecen la vacuna anti-COVID para los niños, para niños de 5 años, y luego de que las autoridades sanitarias dieran luz verde para que a partir de el próximo 7 de enero se inicien las aplicaciones de las primeras dosis contra el coronavirus en niños entre 5 y 11 años de edad. Y esto, naturalmente, de manera voluntaria, puesto que en este caso se necesita el consentimiento de sus padres. La Sociedad Dominicana de Pediatría favoreció que se vacune a la niñez. Y eso es un avance, es un dato importante, consenso entre autoridades y la parte técnica, la parte científica, que es la Sociedad Dominicana de Pediatría. Eso es bien interesante. ¿Qué más tenemos, Liz, en
sobre el escritorio de Cátedra Médica? Bueno, doctor, sobre el escritorio también tenemos que un equipo médico de Estados Unidos realizó otro trasplante de riñón de cerdo a un humano. Este procedimiento se realizó en la Universidad de Alabama y fue descrito en un artículo científico publicado en la revista American Journal, en donde se produjo inmediatamente ese trasplante cercano al trasplante de corazón que se hizo hace unos días a un paciente, un corazón de cerdo. Entonces, este trasplante se realizó la semana pasada y con éxito hasta el momento. No ha pasado un mes, no ha pasado un mes. No ha pasado un mes del trasplante de corazón de cerdo. Sí, y esto está publicado para las personas que quieren seguirlo en American Journal of Transplantation, que es una publicación es una revista indexada, publicaciones de alto nivel, ahí se puede buscar la información. De manera que vemos cómo el tema de los trasplantes utilizando modificación, o sea, cerdos genéticamente modificados, buscando sobre todo el hándicap principal que tiene el tema de los trasplantes. ¿Cuál es el hándicap principal? El rechazo. El tema de, una de las complicaciones más temidas es que nuestro organismo, nuestro cuerpo, empieza a producir pues rechazo a ese órgano trasplantado, a ese órgano extraño que acaban de ser colocado en nuestro cuerpo. Y vemos que la ingeniería genética marca la pauta, marca el ritmo en este momento, y estos cerdos son cerdos genéticamente modificados, o sea, no son cerdos de corral, son cerdos que se producen en laboratorios genéticos con la finalidad de que se obtenga una aceptación por parte del receptor. Y vemos ya en menos de un mes un corazón trasplantado y riñón trasplantado a partir del cerdo. Finalmente, ¿qué tenemos en Cátedra Médica? Lisania Salcedo. En el tema de vacunación, ya hay que recordar a la ciudadanía que a partir del 31 de enero se va a exigir que se tenga la dosis de refuerzo, la tercera dosis. Y en este sentido, pues el ministro de Salud aclaró que no habrá una nueva medida restrictiva a partir de esta fecha. Que lo que se quiere es que la gente se vacune, ese es el llamado. Queremos recordar que el porcentaje de vacunados, hay más del 78.5% con la primera dosis, un 66.1% con la segunda dosis y solo 21.1% con la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Yo creo que... Mira, Amaury, sí. Aquí hay que comentar algo importante. Adelante. No puede ser, y esto es una crítica a nuestras autoridades de salud, que el único mecanismo de coerción que tienen ellos para lograr que la gente se vacune sea ponerle una fecha y una tarjeta. Es algo tan sencillo. Las autoridades, desde el momento en que colocaron el 31 de enero como fecha, se ha estado insistiendo de que no hay un mecanismo para movilizar la cantidad de personas que diariamente se tenían que vacunar para ellos. Apenas el máximo de vacunados fue unos 20,000 ciudadanos y la cantidad de personas que tenían que vacunar diariamente eran alrededor de 200,000, Amaury, para que tuvieran la tercera dosis colocada. Y ese mecanismo, por si había tal respuesta, nunca se diseñó. Además, cuando hablamos de salud, no podemos dejar esto a la decisión espontánea hay mecanismos de comunicación efectiva, hay mecanismos de educación para la salud que no se han utilizado. Así vemos que se ha repetido la experiencia con respecto a la vacunación de los niños. ¿Cómo puede ser que se deje esto a la libre espontaneidad de los padres con todas las interrogantes que hay? ¿Cómo es posible que no se haya diseñado una campaña efectiva para concientizar, para que los padres conozcan cuál es la importancia de la vacunación, para remachárselo y de tal manera que pueda haber una respuesta más segura? Es más, se supone que va a ser en las escuelas, pero todavía eso no se ha decidido. O sea, no se ha decidido la estrategia correcta
para vacunar a la población no está formulada. Así es. Y la otra, para concluir, Amado, sí, claro, adelante. por favor, es a mediados de año que ha puesto la Organización Mundial como requisito, como meta, para poder lograr la vacunación del 70% de la persona. ¿Por qué razón no se diseña una estrategia para esto en vez de causar todos los trastornos que se van a ocasionar a partir del 31 de enero? Así. Bueno, también la decana de las periodistas en materia de salud, Altagracia Ortiz, nos produce un trabajo interesantísimo respecto de una de las enfermedades que son endémicas, que son propias de nuestro país, que es el caso del dengue. Y señala que en el hospital pediátrico, el hospital pediátrico Robert Reed Cabral, ese hospital tiene unos 21 niños internos con dengue y con COVID. Entonces, es importante estar pendiente del dengue, sobre todo en épocas de lluvia. Señor director, nos vamos a la primera pausa de Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica. Tome aire. Aspire. Respire. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Continuamos en Cátedra Médica y hoy tenemos en Cátedra Médica, vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas a lo largo de la historia hay poquísimas enfermedades que pueden dar testimonio de la propia historia de la medicina, como es la enfermedad que nosotros vamos a tratar en el día de hoy. Ana Robles, ¿qué te parece a ti? Hay pocas enfermedades que pueden surcar, que esa enfermedad puede hablar de la misma historia de la medicina, de la misma historia del ser humano, como la enfermedad que vamos a tratar, porque está enclavada en lo más profundo de los siglos, desde el Mesolítico, hablando de 10.000 a 5.000 años antes de la era cristiana, el Neolítico, 5.000 a 3.000, desde esa época se habla en la Grecia antigua, en la Grecia de Pericles, en China, en los 3.000 años de los egipcios se hablaba de la enfermedad que nosotros vamos a abordar contigo en el día de hoy. ¿Qué te parece? Muy interesante. Recuérdate que la epilepsia... ya lo dijiste, la epilepsia. La epilepsia. Es el segundo trastorno neurológico más frecuente en el mundo después del dolor de cabeza. Después del dolor. De cabeza. Exacto, después del dolor. Después del dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza es la segunda causa de consulta en el mundo después de las caries. O sea, primero tenemos las caries como primera causa de consulta. Sí. Pero en neurología, en el mundo neurológico, es la primera causa por la que la gente va a buscar ayuda donde el neurólogo. Así es. Y la segunda causa es la epilepsia. La epilepsia. La epilepsia. Bueno, hablar de epilepsia en el día de hoy es el reto de Cátedra Médica y nosotros estaremos conversando con la doctora Ana Robles, neuróloga, quien es especialista en dolor de cabeza, es presidente fundadora de la Sociedad Dominicana de Cefaleas, fue presidente de nuestra Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía, y muchísimos otros datos biográficos del background que nosotros pudiéramos dar de la doctora, que naturalmente ustedes pues conocen a nuestra muy querida doctora Ana Robles, una neuróloga de altísimo nivel,
quien básicamente la gente la conoce como experta en dolor de cabeza, en cefalea, en migraña. ¿Ah? Pero bueno, ella como neuróloga, pues nos va a hablar en el día de hoy de epilepsia. Para estar en contacto con Cátedra Médica, no le tiemble el pulso. Usted lo hace a través del 809-682-9850 y nos puede llamar en cuanto usted lo considere del lugar, 809-682-9850 y desde cualquier punto del planeta, 833-380-0062. Y yo creo, Ana, que nosotros tenemos la necesidad de introducir el tema justamente como comenzábamos. La epilepsia, cómo se ha concebido a lo largo de la historia, cómo entendía el ser humano que vivía en esas civilizaciones, que consideraba, que trataba con un carácter muy diferente a lo que es hoy esta enfermedad, la epilepsia, para que la gente pues vaya teniendo un poco de idea. Bueno, te puedo decir que su nombre deriva del griego que significa estar poseído. O sea, que de ahí comenzamos, ¿no? Sí. Con el nombre de la enfermedad ya vemos que... se concebía como algo espiritual. Sí, en un no, inicio. exacto. Se deriva del griego que significa estar poseído. Estaba endemoniado. Exacto. Entonces, y muchas figuras a través de la historia la han padecido, como por ejemplo Buda. Buda era epiléptico. Era epiléptico, Julio César era epiléptico, Dostoyevsky era epiléptico. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Jorge Blanco. Jorge Blanco era epiléptico. Bueno, él convulsionaba, no sé si era epiléptico. Bueno, eso es interesante. Eso es interesante. Yo no sé. El Código Hammurabi, por ejemplo, prohibía que quien padecía esta enfermedad, tanto la epilepsia como la lepra, eran Sí. consideradas enfermedades que usted tenía que apartarse. No podía... Juana de Arco Juana era de Arco epiléptica. Sí, Juana. Y hay una controversia muy grande con relación cuando tú hablas culturalmente con los neurólogos de que si Van Gogh era epiléptico o era sí. esquizofrénico. Bueno, Por se el- dice que Van Gogh era esquizofrénico. esquizofrénico, pero en los archivos de los hospitales que él frecuentó, hay vestigios de que se decía que también era epiléptico. Pero para mí, si tú me dices que debo elegir en uno de los dos diagnósticos, dada toda su evolución, yo diría que era esquizofrénico. Yo también pienso lo mismo. Pero fíjate un dato interesante. Los griegos, esos griegos que tan maravillosos, junto con los 3.000 años que estuvo de esplendor el imperio egipcio, asentaron el problema de la epilepsia no en los pies, no en el abdomen, no en el hígado, sino en el lugar donde está realmente a nivel cerebral. Así es, está ubicada generalmente es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, específicamente en la corteza cerebral y en algunos casos en áreas muy profundas del sistema nervioso central, como por ejemplo incluso el tálamo. Pero es una enfermedad cuyo origen anatómico es en la corteza cerebral y dependiendo del área de la corteza cerebral y donde esté ubicado, lo que genera la actividad epiléptica es la manifestación clínica. Pero fíjate, antes de entrar en el desarrollo del tema que tú nos vas a enseñar a toda la población que nos sigue en Cátedra Médica, fíjate que las creencias de la epilepsia daban, por ejemplo, que bueno, la enfermedad entraba como una posesión demoníaca. Exactamente. Había una simbiosis del médico entre el manejo de las plantas, entre el aspecto religioso como tal y la parte física. Y no existía una separación hasta dónde realmente el médico era biologista o era ese buen manejador de las plantas o ese ente vinculado con los dioses. Que, por ejemplo,
se asumía que la enfermedad entraba por la vista en algunos casos, ¿verdad? Y que se trataba con cerveza fermentada, en algunos casos pues se hacían trepanaciones. Del trépano a lo que estamos ahora. Exacto, se hacían agujeros, Sí. en el cráneo, Sí. y tanto, por ejemplo, Paul Broca en 1800, y Prunier, que era un arqueólogo norteamericano, y él era un diplomático norteamericano que en su tiempo de ocio pues se dedicaba a la arqueología. Empezaron a identificar en el Valle del Cusco cráneos trepanados. Así es. Y se lo envió al francés, Broca, y se produjo un congreso donde se estableció que esos agujeros habían sido realizados, y que habían sido realizados, ¿verdad?, en personas, ¿verdad?, no en cadáveres, el caso en particular, y que habían sobrevivido. Muchas de esas trepanaciones a lo largo, enclavado en la profundidad de esas épocas, como en el Neolítico, estaban asociados a darle un tratamiento para que salieran esos demonios de esos pacientes. Exactamente, pero no era, es que no había otra cosa, Amaury. Así es. Pero pues, en los casos en que se vio aparentemente o que sobrevivieron a las trepanaciones, era porque había una causa posiblemente sintomática o una etiología secundaria como una hemorragia cerebral. En los casos, por ejemplo, de las fracturas con hundimiento, los pacientes que tenían una fractura y entonces se procedía. Bueno, hay una gran controversia en las motivaciones. En muchos casos también se hacían ya en pacientes, en sujetos muertos, post-mortem, para liberar esos demonios. Existía de todo. Sí. Ahora, la epilepsia, doctora Ana Robles, ¿qué es? Usted comenzó dando una definición, yo le interrumpí, pero para que la gente nos tome el piso del tema, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno crónico del sistema nervioso central que se manifiesta por la ocurrencia de crisis convulsivas, o vamos a decir, no me gusta volver a decir crisis epilépticas, que se generan espontáneamente y que existe cierta predisposición genética. Y eso es muy importante aclararlo, porque lo más importante ahora, y después que se ha reunido todo el mundo hablando de esta clasificación, es hacer hincapié a la predisposición, y si tú quieres le quitamos el nombre genético, pero para una definición actual no se debe dejar de incluir la predisposición a tener convulsiones. Básicamente, actualmente, eso es lo que define la epilepsia en esta época. Cuando hablamos de epilepsia, hablamos entonces de... ¿Qué causa? ¿Qué hace eso? Es que lo que causa es la descarga anormal y excesiva de un cierto grupo de neuronas, y eso es lo que causa la aparición de las manifestaciones clínicas, que pueden ser convulsiones, pero pueden no ser convulsiones. O sea, cuando hablamos de epilepsia, ¿verdad?, se presenta de manera repentina, ¿verdad? ¿Abrupta? Usted dice que es una enfermedad crónica. Sí. ¿Perdón? Su micrófono. Usted dice que es una enfermedad crónica. Del sistema nervioso central. ¿Verdad? Que aparece de manera repentina. Sí. Que puede ser con convulsiones o sin convulsiones. Así es. ¿Qué otras características encontramos en la epilepsia? En la epilepsia, como te dije, la predisposición a tener convulsiones, la diversidad de manifestaciones clínicas que van a depender del área afectada en la corteza cerebral. Por ejemplo, si tú tienes el área de la corteza cerebral frontal, tú vas a tener manifestaciones motoras, pero que son las que la mayoría de veces nosotros vemos. Pero como se localiza en el área frontal, tú no solamente vas a ver manifestaciones frontales, puedes tener manifestaciones en el área de la cognición, en el área del comportamiento y una serie de cosas. Si tú tienes una afectación en la corteza temporal, por ejemplo, dependiendo de que si es mesial, que si es arriba o si es abajo, si es más abajo, posiblemente tenga manifestaciones sensoriales de tipo olfatorio, o si es o pueden ser auditivas, Entonces, si es más hacia arriba, en el lóbulo temporal.
Si es en el lóbulo parietal, vas a tener manifestaciones sensoriales o sensitivas, pero ¿qué tú me querías Una decir? cosa bien importante para las personas que nos están escuchando en este momento, hoy conversamos con la doctora Ana Robles sobre epilepsia. El cerebro, como la doctora acaba de señalar, pues tiene diferentes sectores. ¿Ah? Tiene sectores hacia la frente que llamamos entonces lóbulo frontal. Así es. Sectores que están hacia la parte posterior de la cabeza, hacia la región occipital, entonces llamamos lóbulo occipital, y así sucesivamente. Cada uno de esos sectores pues tiene funciones muy específicas. Entonces, las manifestaciones de la epilepsia van a estar asociadas, pues naturalmente, a donde se desencadenan las descargas de las células que componen nuestro sistema nervioso, que ya la doctora lo ha señalado, son las neuronas. Pero, doctora, la descarga, pero la descarga ¿de qué? Sí, fíjate una cosa, cuando se provoca una crisis epiléptica, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que hay es la iniciación de un potencial de acción, un potencial de la membrana de la neurona. Y como usted sabe, doctor, en las neuronas existe, ella se va a descargar. Las neuronas funcionan normalmente con el flujo, entrada y salida de los iones, pero también los neurotransmisores de manera normal. Ellas comienzan a disfuncionarse cuando hay una alteración entre la hendidura sináptica, o sea, la neurona tienen dos porciones importantes, que es la región presináptica, la hendidura sináptica y la postsináptica. Cuando en una de esas, por la causa que sea, esas porciones, esas unidades de la neurona se alteran por un cambio, como ustedes saben, el potencial de acción, por el tema de los electrolitos, entonces hay una descarga excesiva de las neuronas, entonces tanto posiblemente iniciada a nivel presináptico y que continúa a nivel postsináptico y se siguen, por así decirlo, transmitiendo a través de las demás neuronas. O sea, es como un impulso eléctrico. Es un impulso eléctrico. La descarga epiléptica es un impulso eléctrico exacerbado y desencadenado por un potencial de acción, y se despolariza la membrana de todas esas neuronas y provoca todo un fenómeno importante que es la descarga, y esa descarga tiene una manifestación clínica. Muchas personas pueden estar en este momento con la idea de que estamos en un escenario desconocido, pero la gente que nos escucha, a ver si lo podemos nosotros, toda esa información, llevarla de manera muy simple. Y es que una célula nerviosa llamada neurona, ¿verdad?, para poder comunicarse con otra, no lo hace como el músculo. El músculo se pega de un lado y se pega de otro, y cuando se contrae, pues se produce la acción. Las neuronas tienen la característica de que una neurona, por ejemplo, imaginemos a la doctora Ana Robles como una neurona. Para ella comunicarse conmigo, pues lo puede hacer, no de manera exclusiva, sino que lo puede hacer con tantas personas, y entonces lo hace a través de la segregación, en muchos casos, ¿no?, de una sustancia, y conecta conmigo, y esa información que me pasa, yo puedo pasarla a través de un juguito, de una sustancia a Lisania, y Lisania a cada uno de ustedes, y esa es la manera en que las neuronas pues se comunican. No es necesariamente una comunicación física, sino que se da por unos mediadores químicos. En otros casos sí, en otros casos se da de forma directa. Y entonces en el caso de la epilepsia es una exageración, es una aberración de esa descarga que provoca, pues naturalmente, todos los síntomas y las manifestaciones que nosotros hoy vamos a estar conversando. Nos vamos a una pausa, y cuando regresemos seguimos hablando con la doctora Ana Robles sobre epilepsia.
merece respeto.